En las alturas del Tepeyac, donde el cielo se funde con la tierra en un abrazo eterno, un dios nórdico despertaba en un mundo que no era el suyo. El sol azteca, implacable y ardiente, caía sobre la piel de Thor como un manto de fuego, tan diferente al frío mordaz de Asgard que por un momento creyó estar soñando. Thor, el poderoso dios del trueno, abrió los ojos con pesadez, su visión nublada por el resplandor dorado que lo rodeaba. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el movimiento. Su capa roja, antes majestuosa, ahora ondeaba débilmente al viento cálido del Valle de México, cubierta de polvo y deshilachada en los bordes. Fue entonces cuando lo notó, y el pánico se apoderó de él como una ola helada. Mjolnir, su legendario martillo, había desaparecido. Por las barbas de Odín, rugió Thor, su voz retumbando como un trueno en el cielo despejado. El eco de su grito se extendió por el valle, asustando a una bandada de quetzales que alzaron el vuelo en un torbellino de plumas verdes y rojas. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está mi martillo? Thor se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Sus ojos azules, normalmente serenos como un fiordo nórdico, ahora ardían con una mezcla de confusión y furia. Escudriñó el horizonte, buscando algún indicio de su hogar, pero todo lo que veía eran montañas cubiertas de una vegetación exuberante y extraña, tan diferente a los picos nevados de Asgard. El aire estaba cargado de aromas desconocidos, el dulzor penetrante del copal, el aroma terroso del maíz recién cosechado, y algo más, algo antiguo y poderoso que Thor no podía identificar. Era como si la tierra misma respirara magia, una magia tan antigua como el tiempo y tan ajena a él como las estrellas que brillaban sobre este nuevo mundo. A lo lejos, una figura menuda se acercaba por un sendero serpenteante. Era una joven mexica, ataviada con un hermoso huipil bordado con intrincados diseños que parecían contar historias de dioses y héroes. Su cabello negro como el ala de un cuervo estaba trenzado con flores de cempasúchil, y sus pies descalzos apenas parecían tocar el suelo mientras avanzaba con la gracia de una pluma llevada por el viento. Los ojos oscuros de la joven se abrieron con asombro al ver al gigante rubio. Por un momento, se quedó paralizada, como si estuviera contemplando una aparición de Quetzalcóatl mismo. ¿Quién eres tú, extranjero?, preguntó la joven, su voz mezclada con curiosidad y un dejo de temor. A pesar de su evidente sorpresa, había una fuerza en su tono que hablaba de un espíritu indomable. Thor se irguió en toda su estatura, imponente aún sin su arma. El sol brillaba en su armadura, creando destellos que bailaban sobre las rocas y la vegetación circundante. Soy Thor, hijo de Odín, dios del trueno. ¿Y tú, pequeña mortal, cómo te llamas? La joven pareció sorprendida por un momento, pero luego una sonrisa iluminó su rostro, tan radiante como el sol que brillaba sobre ellos. Me llamo Xochitl, respondió ella, haciendo una leve reverencia que mezclaba respeto con una pizca de desafío. Y estás en Tenochtitlán, la ciudad de los dioses aztecas. Thor frunció el ceño, las palabras de Xochitl resonando en su mente como un enigma. ¿Tenochtitlán? Jamás he oído hablar de tal lugar. ¿Estoy acaso en Midgard? ¿O es este algún reino desconocido más allá del Yggdrasil? Xochitl ladeó la cabeza, claramente confundida por las palabras del dios nórdico. No conozco esos lugares de los que hablas, gran Thor. Pero sí puedo decirte que estás en el corazón del imperio azteca, donde los dioses caminan entre los hombres y el destino del mundo se decide con cada latido del gran Tenochtitlán. Thor asintió lentamente, procesando la información. Su mente era un torbellino de preguntas, pero una urgencia superaba a todas las demás. Pequeña Xochitl, agradezco tu bienvenida a este extraño mundo. Pero no hay tiempo para largas explicaciones. Mi martillo, Mjolnir, ha sido robado, y debo recuperarlo antes de que caiga en las manos equivocadas. Los ojos de Xochitl brillaron con una mezcla de emoción y determinación. Un arma robada a un dios. Eso suena como el comienzo de una gran aventura. Tal vez pueda ayudarte a encontrarlo. Conozco cada rincón de esta ciudad y los secretos que guarda. Thor la miró con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Esta pequeña mortal,
apenas más alta que su cintura, ofrecía su ayuda sin titubear, enfrentándose a peligros desconocidos con la valentía de un guerrero asgardiano. Tu ayuda será bienvenida, pequeña Xochitl. Pero te advierto, esta búsqueda podría ser peligrosa. Los poderes que han logrado robar a Mjolnir no son para tomarse a la ligera. Xochitl sonrió, sus ojos brillando con una determinación que rivalizaba con la del propio Thor. No temas por mí, Dios del trueno. Los peligros no me son ajenos. En esta tierra, vivimos cada día al filo del cuchillo de obsidiana, danzando entre la vida y la muerte. Además, ¿qué mejor guía podrías tener que alguien que conoce los caminos secretos de los dioses? Thor no pudo evitar sonreír ante el espíritu indomable de la joven. Le recordaba a Sif en sus primeros días de aventuras, cuando el mundo era joven y cada horizonte prometía nuevas maravillas y peligros por descubrir. Muy bien, valiente Xochitl. Acepto tu oferta. Juntos encontraremos a Mjolnir y desentrañaremos el misterio de mi llegada a este mundo. Mientras el sol comenzaba a descender sobre el horizonte de Tenochtitlán, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, Thor y Xochitl iniciaron su búsqueda. El dios del trueno, imponente y poderoso, caminaba junto a la joven mexica, cuya estatura era compensada por la fuerza de su espíritu. El aire se llenó con el sonido de tambores lejanos y el aroma del copal se intensificó, como si la ciudad misma estuviera despertando ante la presencia de este dios extranjero. Las sombras se alargaban, creando formas misteriosas que parecían cobrar vida en los rincones de las calzadas de piedra. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta aventura los llevaría por un camino lleno de peligros, risas y descubrimientos que cambiarían sus vidas para siempre. El destino de dos mundos comenzaba a entrelazarse, y en el corazón de esa unión, un dios nórdico y una joven mexica forjarían una amistad capaz de desafiar a los mismos cielos. Mientras avanzaban hacia el corazón de Tenochtitlán, el eco de sus pasos resonaba en las calles empedradas, mezclándose con los sonidos de la ciudad que se preparaba para la noche. Thor no podía evitar maravillarse ante la arquitectura de las pirámides que se alzaban hacia el cielo, tan diferentes a los salones dorados de Asgard, pero igualmente imponentes. Dime, pequeña Xochitl, preguntó Thor mientras caminaban, ¿quiénes son los dioses que gobiernan este mundo tuyo? Xochitl sonrió, sus ojos brillando con el orgullo de quien comparte un tesoro. Oh, gran Thor, nuestros dioses son muchos y poderosos. Está Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, Tlaloc, señor de la lluvia, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de la sabiduría. Cada uno tiene su dominio y sus misterios. Thor asintió, pensativo. Suena como un panteón tan vasto y complejo como el nuestro en Asgard. Me pregunto si. Pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. El cielo, hasta entonces claro, se oscureció repentinamente como si una mano gigante hubiera apagado el sol. ¿Qué es esto?, rugió Thor, instintivamente buscando a Mjolnir antes de recordar que ya no lo tenía. Xochitl, con el rostro pálido pero decidido, señaló hacia el cielo. Son los Tzitzimime, susurró con una mezcla de temor y asombro. Los demonios estelares. Pero no deberían estar aquí, no es tiempo de eclipse. En el cielo, figuras esqueléticas con garras afiladas y ojos de fuego descendían en espiral, sus aullidos helando la sangre de todos los que los escuchaban. La gente en las calles comenzó a gritar y correr, buscando refugio. Thor, aún sin su martillo, se puso en posición de combate. Parece que nuestra búsqueda se ha complicado, pequeña Xochitl. ¿Estás lista para tu primera batalla junto al dios del trueno? Xochitl, sacando un pequeño cuchillo de obsidiana de entre los pliegues de su ropa, asintió con fiereza. Nací lista, gran Thor. Que los dioses nos acompañen. Y así, mientras los Tzitzimime descendían sobre Tenochtitlán, Thor y Xochitl se prepararon para enfrentar su primera prueba juntos, sin saber que este era solo el comienzo de una aventura que sacudiría los cimientos de ambos mundos. El sol se ocultaba tras las imponentes pirámides de Tenochtitlán, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados que parecían reflejar el fuego de la batalla recién librada. Thor y Xochitl, exhaustos pero victoriosos, caminaban por las calles del gran mercado de Tlatelolco.
El aroma del copal y la chilmolera se mezclaba con el olor metálico de la sangre y el ozono que siempre acompañaba al dios del trueno después de una contienda. Thor, con su capa roja ondeando al viento del atardecer, atraía miradas curiosas y temerosas por igual. Su imponente figura, aún sin Mjolnir, era un espectáculo que los habitantes de Tenochtitlán jamás habían presenciado. Xochitl, por su parte, se movía con la gracia de una pluma entre los puestos del mercado, sus pies descalzos apenas rozando el suelo empedrado. ¿Estás segura de que encontraremos respuestas aquí, pequeña Xochitl?, preguntó Thor, esquivando una pila de calabazas que amenazaba con derrumbarse bajo su paso. Xochitl se detuvo un momento, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de determinación y misterio. «Confía en mí, Thor», respondió ella con una sonrisa que iluminó su rostro manchado por el polvo de la batalla. En Tlatelolco se intercambian no solo mercancías, sino también secretos. Si hay alguien que sepa sobre tu martillo robado, lo encontraremos aquí. Mientras avanzaban por el laberinto de puestos, Thor no podía evitar maravillarse ante la variedad de colores, aromas y sonidos que lo rodeaban. Plumas de quetzal tan brillantes como joyas, jade pulido que reflejaba la luz del sol poniente, y el aroma embriagador del cacao se mezclaban en una sinfonía sensorial que incluso para un dios resultaba abrumadora. De repente, un aullido lastimero cortó el aire, sobresaliendo entre el bullicio del mercado. Thor se tensó, listo para enfrentar una nueva amenaza, pero Xochitl posó una mano tranquilizadora en su brazo. «Espera», susurró ella, sus ojos escudriñando las sombras que se alargaban entre los puestos. «Ese sonido, lo conozco». En un rincón oscuro del mercado, parcialmente oculto tras una cortina de humo de copal, un anciano de aspecto peculiar los observaba. Su rostro arrugado tenía un aire canino, con ojos que brillaban con una sabiduría antigua y una sonrisa que revelaba dientes sorprendentemente afilados. «Acérquense, viajeros», llamó el anciano con voz ronca que parecía emanar de las profundidades de la tierra misma. «El gran Huehuecoyotl tiene algo que decirles». Thor miró a Xochitl con escepticismo, su mano instintivamente buscando el mango de un martillo que ya no estaba allí. La joven mexica, sin embargo, ya se estaba acercando al anciano con una mezcla de reverencia y excitación. «Es el dios coyote de la astucia», susurró Xochitl a Thor, tirando de su capa para que la siguiera. «Si alguien sabe algo sobre tu martillo robado, es él». Se acercaron al anciano, quien los recibió con una sonrisa torcida que parecía contener todos los secretos del universo. «Ah, el dios del trueno del norte y la flor de Tenochtitlán», dijo Huehuecoyotl, su voz mezclándose con el aullido lejano de un coyote. «¿Qué pareja tan curiosa han formado los hilos del destino?». Thor, impaciente como siempre, fue directo al grano. «¿Sabes algo sobre mi martillo, anciano? Ha sido robado y debo recuperarlo antes de que caiga en las manos equivocadas». Huehuecoyotl soltó una risa que sonó como un ladrido, sus ojos brillando con un fuego interior que hablaba de conocimientos más allá de la comprensión mortal. «Sé muchas cosas, hijo de Odín. Veo los hilos que tejen el tapiz del destino, y el tuyo, oh dios del trueno, se ha entrelazado con el de nuestro mundo de una manera que ni siquiera los antiguos profetas podrían haber previsto». El anciano hizo una pausa, inhalando profundamente el humo del copal que los rodeaba. Cuando habló de nuevo, su voz parecía venir de muy lejos, como si estuviera canalizando un mensaje de otro plano de existencia. «Tu martillo, el poderoso Mjolnir, ha sido robado por los gigantes de hielo, que han hecho una alianza impía con los Tzitzimime, los demonios estelares de nuestro mundo». Xochitl jadeó, sus ojos abriéndose de par en par con una mezcla de asombro y terror. «¿Los Tzitzimime? Pero eso es imposible. Ellos solo aparecen durante los eclipses para devorar a la humanidad. ¿Cómo pueden estar aliados con seres de otro mundo?». Huehuecoyotl dirigió su mirada penetrante hacia la joven mexica. «Los tiempos cambian, pequeña flor, y con ellos, las alianzas. Los gigantes de hielo buscan conquistar ambos mundos, y para ello necesitan el poder del martillo de Thor. Con él, pueden desencadenar un invierno eterno que congelará tanto tu mundo como el suyo». Thor apretó los puños, su ira haciendo que pequeños rayos chisporrotearan alrededor de sus nudillos.
El aire se cargó de electricidad, y por un momento, pareció que una tormenta estaba a punto de desatarse en medio del mercado. ¿Dónde puedo encontrarlos?, rugió Thor, su voz resonando como un trueno distante. Les enseñaré el verdadero significado del poder del trueno, con o sin mi martillo. Huehuecoyotl sonrió, mostrando dientes afilados que brillaron en la penumbra. En la cima del Popocatépetl, donde el fuego y el hielo se encuentran. Allí, en el corazón del volcán, los gigantes de hielo han establecido su fortaleza, protegidos por el poder de Mjolnir y la oscuridad de los Tzitzimime. Xochitl se estremeció visiblemente. El Popocatépetl, la montaña que humea. Es un lugar sagrado y peligroso. Pocos se atreven a escalar sus laderas, y menos aún regresan para contar la historia. El anciano coyote se levantó, su figura pareciendo crecer y cambiar ante sus ojos. Por un momento, Thor creyó ver la silueta de un gran coyote superpuesta sobre la del anciano, sus ojos brillando con el fuego de 1000 estrellas. Pero cuidado, Thor, hijo de Odín, advirtió Huehuecoyotl, su voz adquiriendo un tono profético. Para recuperar tu martillo, deberás enfrentar no solo a tus enemigos, sino también a ti mismo. La fuerza bruta no será suficiente esta vez. Deberás usar el ingenio y, quizás, adoptar una nueva identidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Thor, confundido por las crípticas palabras del dios coyote. Pero Huehuecoyotl ya estaba desvaneciéndose entre la multitud del mercado, su risa canina resonando en el aire como un eco distante. El camino se revelará cuando estés listo para verlo, dios del trueno. Y tú, pequeña flor de Tenochtitlán, tu papel en esta historia apenas comienza. Juntos, cambiarán el destino de ambos mundos. Con estas enigmáticas palabras, el anciano desapareció por completo, dejando a Thor y Xochitl con más preguntas que respuestas y un sentimiento de inquietud que se asentaba en sus corazones como una piedra fría. ¿Qué habrá querido decir con una nueva identidad?, se preguntó Xochitl en voz alta, su mirada perdida en el punto donde Huehuecoyotl había desaparecido. Thor frunció el ceño, su mente trabajando a toda velocidad. Las profecías y los acertijos nunca habían sido su fuerte, él prefería los problemas que podían resolverse con la fuerza de su martillo. Pero ahora, sin Mjolnir, se sentía vulnerable de una manera que jamás había experimentado. No lo sé, pequeña, respondió finalmente, su voz cargada de determinación. Pero sea lo que sea, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar a Mjolnir y detener esta amenaza. Tu mundo y el mío dependen de ello. Xochitl asintió, su rostro reflejando la misma determinación que el de Thor. Entonces, gran Thor, parece que tenemos un viaje que emprender. El Popocatépetl nos espera, y con él, los peligros más grandes que jamás hayamos enfrentado. Mientras se alejaban del mercado de Tlatelolco, el sol finalmente se ocultó tras el horizonte, sumiendo la ciudad en sombras que parecían cobrar vida propia. En la distancia, el Popocatépetl se alzaba como una silueta amenazante contra el cielo estrellado, una columna de humo emanando de su cráter como un presagio de los peligros que les aguardaban. Lo que Thor y Xochitl no sabían era que una figura sombría los observaba desde las sombras, sus ojos brillando con una luz fría y calculadora. La aventura apenas comenzaba, y los peligros que les esperaban en el Popocatépetl eran más grandes de lo que podían imaginar. El destino de dos mundos pendía de un hilo, y solo el tiempo diría si el dios del trueno y la valiente Mechica estarían a la altura del desafío que se avecinaba. El sol se ocultaba tras el majestuoso Popocatépetl, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, cuando Thor y Xochitl llegaron a una pequeña aldea en las faldas del volcán. El aire frío de la montaña hacía que la joven Mechica tiritara, mientras que Thor, acostumbrado a los inviernos brutales de Asgard, parecía imperturbable ante el descenso de temperatura. Debemos encontrar un lugar para pasar la noche, dijo Xochitl, frotándose los brazos para entrar en calor. Sus pies descalzos, curtidos por años de caminar por las calles de Tenochtitlán, ahora se resentían por el terreno áspero y frío de la montaña. Y necesitamos planear cómo vamos a enfrentar a los gigantes de hielo y a los Tzitzimime. Thor asintió, su mirada fija en la cima nevada del volcán que se alzaba amenazadora ante ellos. Una delgada columna de humo se elevaba desde el cráter,
como un recordatorio constante del peligro que acechaba en sus entrañas. Tienes razón, pequeña. Pero cada momento que pasa es un momento en que mi martillo está en manos equivocadas. Puedo sentir su poder llamándome, incluso desde esta distancia. Se refugiaron en una pequeña choza al borde de la aldea. El interior era austero pero acogedor, con paredes de adobe que los protegían del viento helado de la montaña. Mientras Xochitl encendía un fuego en el centro de la habitación, Thor se sentó en el suelo de tierra apisonada, su mente bullendo con estrategias y planes de batalla. ¿Cómo es posible que los gigantes de hielo hayan llegado a tu mundo, Xochitl?, preguntó Thor, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. En Asgard, creíamos que estaban confinados a Jotunheim. Xochitl avivó las llamas con un trozo de ocote, el aroma resinoso llenando la pequeña choza. No lo sé, gran Thor. Nuestros sabios hablan de portales entre mundos, de épocas en que los dioses caminaban libremente entre los reinos. Quizás uno de esos antiguos pasajes se ha abierto nuevamente. Thor asintió, pensativo. Sea como sea, debemos detenerlos antes de que sea tarde. Si logran desatar un invierno eterno, ambos mundos estarán condenados. De repente, un estruendo sacudió la tierra, haciendo que el polvo se desprendiera del techo de la choza. Ambos salieron corriendo para ver una avalancha de nieve y roca descender por las laderas del volcán, arrasando con todo a su paso. «Los gigantes», exclamó Thor, sus puños apretados de frustración. «Están usando el poder de Mjolnir para alterar el clima. Si siguen así, destruirán la aldea y todo el valle». Xochitl observaba la escena con horror, sus ojos reflejando el caos que se desataba ante ellos. «Debemos hacer algo, Thor. Esa gente no tiene cómo defenderse contra un poder así». Thor apretó los dientes, la impotencia de no tener su martillo pesando sobre él como nunca antes. Fue entonces cuando una idea, loca y desesperada, cruzó por su mente. Se volvió hacia Xochitl, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y algo que casi parecía vergüenza. «Xochitl», dijo, su voz grave cargada de una emoción que la joven mexica no pudo identificar. «Necesito tu ayuda para algo que jamás pensé que haría. Algo que va en contra de todo lo que soy como guerrero y como Dios». La joven lo miró, intrigada y un poco alarmada por la intensidad en la voz del dios del trueno. «¿Qué tienes en mente, Thor?» Thor tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera preparándose para saltar a un abismo. «Voy a disfrazarme de novia», declaró finalmente, su voz mezclada con determinación y una pizca de vergüenza que no pudo ocultar. Xochitl parpadeó varias veces, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿De novia? ¿Tú? Pero, ¿por qué?» Thor comenzó a pasearse de un lado a otro, su capa roja ondeando tras él como una bandera de guerra. «Los gigantes esperarán que ataque con fuerza bruta. Jamás sospecharán de una novia entrando a su fortaleza. Puedo decir que soy un regalo de paz de los dioses aztecas, una ofrenda para sellar una alianza». La joven mexica no pudo contener una risita, que rápidamente se convirtió en una carcajada ante la imagen mental de Thor vestido de novia. Sin embargo, al ver la seriedad en el rostro del dios, se controló. «Bueno, ciertamente será una sorpresa para ellos. Pero, ¿cómo vamos a conseguir un vestido de novia de tu tamaño? No creo que haya muchas novias de 2 metros de altura por aquí». Thor colocó una mano en el hombro de Xochitl, su mirada intensa fija en los ojos oscuros de la joven. «Ahí es donde entras tú, pequeña. Necesito que uses tus habilidades y conocimientos para ayudarme a crear este disfraz. Debe ser convincente, lo suficiente para engañar incluso a los gigantes de hielo». Xochitl, aunque aún escéptica, asintió con determinación. «Muy bien, dios del trueno. Te convertiremos en la novia más hermosa que el Popocatépetl haya visto jamás. Pero te advierto, no será una tarea fácil». Pasaron las siguientes horas trabajando en el disfraz. Xochitl demostró una habilidad sorprendente para improvisar, usando telas locales,
plumas de quetzal y joyería de jade para transformar al imponente dios nórdico en una novia mexica de proporciones épicas. Utilizaron sábanas blancas para crear un huipil y una falda larga, que Xóchitl bordó con intrincados diseños de rayos y serpientes usando hilos dorados. La capa roja de Thor se convirtió en un majestuoso quechquemitl, adornado con plumas de quetzal en los bordes. Para completar el atuendo, Xóchitl creó un elaborado tocado usando más plumas y tiras de papel amate pintado con símbolos sagrados. El mayor desafío fue la barba de Thor. Después de mucho debate, decidieron trenzarla con flores y cintas de colores, creando un efecto que, si bien no era tradicionalmente femenino, al menos añadía un toque exótico al conjunto. Cuando Thor finalmente se miró en un espejo de obsidiana pulida, apenas podía creer lo que veía. Su imponente figura masculina había sido transformada en una visión surreal de feminidad mexica. Su barba trenzada con flores, su cuerpo musculoso envuelto en un huipil blanco bordado con rayos dorados, y su cabeza coronada con un penacho de plumas que rivalizaba con el de Moctezuma mismo. «Me veo ridículo», gruñó Thor, su voz profunda en marcado contraste con su apariencia. Xóchitl, tratando de contener la risa, le dio unas palmaditas en el brazo. «Te ves único. Y eso es exactamente lo que necesitamos para engañar a los gigantes. Ninguna novia común podría ser digna de un rey de los gigantes de hielo, ¿no crees?» Thor asintió, aún no del todo convencido pero decidido a seguir adelante con el plan. «Supongo que tienes razón. Ahora, ¿cómo llegamos a la fortaleza de los gigantes?» Xóchitl señaló hacia la cima del volcán. «Tendremos que escalar. Conozco un camino secreto que nos llevará cerca de la entrada de la cueva donde, según las leyendas, se encuentran las puertas al inframundo. Si los gigantes han establecido su fortaleza en algún lugar, será allí». Mientras se preparaban para partir, Thor se volvió hacia Xóchitl, su expresión seria a pesar del ridículo atuendo. «Gracias, pequeña. Tu valentía y astucia son dignas de una valquiria. No podría haber pedido una mejor compañera en esta misión». Xóchitl sonrió, sus ojos brillando con emoción y un poco de preocupación. «Solo prométeme una cosa, Thor». «Lo que sea», respondió él, ajustándose el elaborado tocado. «Prométeme que volverás a salvo. Mi corazón, nuestra misión no estará completa hasta que regreses con tu martillo y hayamos salvado ambos mundos». Thor tomó la mano de Xóchitl entre las suyas, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con su disfraz. «Lo prometo, Xóchitl. Volveré, y juntos detendremos esta amenaza. Que los dioses de ambos mundos nos acompañen». Con estas palabras, Thor, el dios del trueno convertido en novia, comenzó su ascenso al Popocatépetl, dejando atrás a una Xóchitl con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y temor en su pecho. La joven mexica observó la figura de Thor desaparecer entre la niebla de la montaña, rezando a todos los dioses que conocía por su seguridad. Mientras tanto, en las entrañas heladas del volcán, los gigantes de hielo y los Tzitzimimes se preparaban para recibir a su invitada, sin saber que el destino de dos mundos estaba a punto de cambiar para siempre. El frío cortante del Popocatépetl se colaba entre los pliegues del elaborado vestido de novia de Thor mientras ascendía por la ladera nevada. Cada paso era un desafío, no solo por el terreno traicionero, sino también por el ridículo atuendo que ahora portaba. El dios del trueno, acostumbrado a la armadura y la capa, luchaba por mantener el equilibrio con las largas faldas y el pesado tocado de plumas. «Por las barbas de Odín», murmuró Thor, ajustándose por enésima vez el penacho que amenazaba con caerse. «Las cosas que uno hace por recuperar un martillo. Si Loki me viera ahora, no pararía de reír por un siglo». A medida que se acercaba a la cima, el aire se volvía más delgado y el frío más intenso. Pero no era un frío natural, había algo en el que hablaba de una magia antigua y poderosa. Thor podía sentir la energía de Mjolnir pulsando en la distancia, llamándolo como un faro en la oscuridad. Finalmente, tras horas de arduo ascenso, Thor llegó a la entrada de una enorme caverna de hielo. La boca de la cueva se abría como las fauces de un monstruo congelado, y de su interior emanaba un resplandor azulado y siniestro.
Dos gigantes de escarcha, tan altos como robles y con piel azul como el cielo invernal, montaban guardia. «¡Alto ahí!», bramó uno de los gigantes, su voz retumbando como una avalancha. «¿Quién osa acercarse a la fortaleza del rey THRYM?» Thor respiró hondo, preparándose para el papel más difícil que jamás había interpretado. Carraspeó, intentando suavizar su voz profunda en un falsete poco convincente. «Soy, Thorina», dijo, luchando por mantener un tono agudo. «La novia prometida para el gran rey THRYM, enviada por los dioses aztecas como símbolo de paz y alianza». Los gigantes se miraron entre sí, claramente confundidos. Thor contuvo la respiración, temiendo que su disfraz no fuera lo suficientemente convincente. Finalmente, el segundo guardia habló, rascándose la cabeza con perplejidad. «Bueno, eres sin duda la novia más grande y robusta que hemos visto», dijo el gigante, examinando a Thor de pies a cabeza. «Pero ¿quién somos nosotros para cuestionar los gustos de nuestro rey? Adelante, Thorina. El rey THRYM te espera». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Thor entró en la caverna. El interior era un palacio de hielo y piedra volcánica, una fusión imposible de elementos opuestos que hablaba del poder que ahora controlaban los gigantes. Estalactitas de hielo colgaban del techo como dientes afilados, mientras que el suelo de obsidiana negra reflejaba la luz de manera inquietante. En el centro de un gran salón, sobre un trono de hielo negro, se encontraba el rey THRYM. Era un gigante aún más imponente que los guardias, con una corona de hielo sobre su cabeza y una mirada que podría congelar el mismo infierno. A sus pies, como un trofeo, descansaba Mjolnir. «¡Ah, mi hermosa novia ha llegado!», exclamó THRYM, su voz haciendo temblar las estalactitas. «Y justo a tiempo para nuestra boda. Debo decir, los dioses aztecas tienen gustos interesantes en cuanto a la belleza». Thor tuvo que reprimir un escalofrío de disgusto ante la mirada lasciva del rey THRYM. «Sí, mi querido», logró decir, luchando por mantener su voz aguda. «Estoy ansiosa por unirme a ti en matrimonio y sellar la alianza entre nuestros pueblos». THRYM se levantó de su trono, acercándose a Thor con pasos pesados que hacían crujir el suelo de hielo. «Pero antes de la ceremonia, debemos sellar nuestra alianza con los Tzitzimime. Que comience el ritual». De las sombras emergieron figuras esqueléticas con garras afiladas y ojos de fuego, los Tzitzimime. Thor sintió que se le helaba la sangre al verlos, una sensación que nada tenía que ver con el frío de la caverna. Estos demonios estelares eran aún más aterradores de lo que Xochitl había descrito. Uno de los Tzitzimime, que parecía ser el líder, se adelantó. Su cuerpo era una amalgama de huesos y sombras, y cuando habló, su voz sonó como el crujir de un glaciar partiéndose en dos. «Con esta unión, Siseo, nuestros poderes combinados serán suficientes para sumir ambos mundos en la oscuridad eterna. El sol nunca más se alzará sobre la tierra, y el reino de la noche será infinito». Thor apretó los puños bajo las amplias mangas de su vestido, luchando contra el impulso de revelar su verdadera identidad y luchar. Pero sabía que sin Mjolnir, sus posibilidades eran escasas. Necesitaba acercarse más al martillo, sentir su poder para poder convocarlo. El rey THRYM tomó a Mjolnir y lo levantó en alto, el martillo pareciendo ridículamente pequeño en su enorme mano. «Y con el poder de Mjolnir, seremos invencibles. Ni los dioses de Asgard ni los de este mundo podrán detenernos». Fue en ese momento cuando Thor notó algo extraño. Aunque THRYM sostenía el martillo, este no parecía responder a su voluntad como lo hacía con su verdadero dueño. No había chispas de electricidad, ni el familiar zumbido de poder que Thor siempre sentía cuando empuñaba a Mjolnir. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho del dios del trueno. «Mi amor», dijo Thor, acercándose a THRYM con lo que esperaba fuera una sonrisa seductora bajo su espesa barba trenzada con flores. «¿No sería apropiado que, como símbolo de nuestra unión, me permitiera sostener ese magnífico martillo por un momento? Después de todo, pronto compartiremos todo, ¿no es así?»
THRYM dudó por un instante, sus ojos entrecerrados con sospecha. Pero luego, quizás cegado por su arrogancia o por el deseo de impresionar a su novia, sonrió mostrando dientes afilados como carámbanos. Por supuesto, mi hermosa Torina. Después de todo, pronto serás la reina de este nuevo mundo de hielo eterno. Cuando THRYM extendió el martillo hacia Thor, el tiempo pareció detenerse. Thor podía sentir la familiar energía de Mjolnir llamándolo, reconociendo a su verdadero dueño a pesar del ridículo disfraz. Estaba tan cerca, solo unos centímetros más y... En ese instante crítico, mientras los dedos de Thor se cerraban alrededor del mango de Mjolnir, un grito resonó desde la entrada de la caverna, rompiendo el tenso silencio. Thor, cuidado. Era la voz de Xochitl. De alguna manera, la valiente joven mexica había logrado seguirlo hasta la fortaleza de los gigantes, desafiando el frío y los peligros de la montaña. La distracción fue suficiente para que THRYM retirara el martillo, sus ojos ahora llenos de furia y sospecha. Thor. ¿Quién es Thor?, rugió, su voz haciendo temblar las paredes de hielo. El dios del trueno sabía que su tapadera estaba a punto de ser descubierta. Con Mjolnir tan cerca y Jet tan lejos, y con Xochitl en peligro, Thor se enfrentaba a una decisión crucial que podría determinar el destino de ambos mundos. En un movimiento rápido, Thor se arrancó el elaborado tocado y parte del vestido, revelando su verdadera identidad. Soy Thor, hijo de Odín, dios del trueno, proclamó, su voz retumbando con poder. Y he venido a reclamar lo que es mío. El caos se desató en la caverna. Los gigantes de hielo rugieron de furia, los Tzitzimime sisearon amenazadoramente, y THRYM, con Mjolnir aún en su poder, lanzó un grito de rabia que hizo que fragmentos de hielo cayeran del techo. Mátenlos a todos, ordenó THRYM. Que no quede ni un rastro de estos intrusos. Thor, aún parcialmente vestido como novia pero con su poder divino manifestándose en forma de relámpagos que danzaban alrededor de su cuerpo, se preparó para la batalla de su vida. Xochitl, armada solo con su coraje y un pequeño cuchillo de obsidiana, se colocó a su lado. Bueno, pequeña, dijo Thor con una sonrisa feroz, parece que la fiesta de boda se ha convertido en una batalla. ¿Estás lista? Xochitl, con determinación brillando en sus ojos oscuros, asintió. Contigo, gran Thor, estoy lista para enfrentar a todos los demonios del Mictlán si es necesario. Y así, en las profundidades heladas del Popocatépetl, con el destino de dos mundos pendiendo de un hilo, Thor y Xochitl se prepararon para enfrentar a los gigantes de hielo, los Tzitzimime, y al poderoso rey THRYM. La batalla por Mjolnir y por el futuro de ambos reinos estaba a punto de comenzar, y solo los dioses sabían cómo terminaría. El grito de Xochitl aún resonaba en la caverna de hielo cuando todo se sumió en el caos. Los ojos del rey THRYM, antes llenos de lujuria y triunfo, ahora ardían con una furia glacial que prometía una muerte lenta y dolorosa. Es una trampa, rugió el gigante, alzando a Mjolnir sobre su cabeza. El martillo, aunque poderoso, parecía reacio a obedecer completamente a su nuevo amo. La novia es una impostora. Thor, el cobarde de Asgard, se ha atrevido a entrar en nuestro dominio disfrazado. Thor, viendo que su engaño había sido descubierto, decidió que era hora de dejar las sutilezas. Con un movimiento rápido y decidido, se arrancó lo que quedaba del elaborado vestido de novia, revelando su verdadera identidad en toda su gloria divina. Su cuerpo musculoso brillaba con una energía eléctrica contenida, y sus ojos azules resplandecían con el poder del trueno. Soy Thor, hijo de Odín, proclamó, su voz retumbando como un trueno en la caverna y haciendo temblar las estalactitas de hielo. Y he venido a reclamar lo que es mío por derecho. Los Tzitzimime, sorprendidos por el giro de los acontecimientos, comenzaron a sisear y a rodear a Thor y Xochitl. Sus garras afiladas brillaban con un fulgor siniestro en la penumbra de la cueva, y sus ojos de fuego ardían con una sed de sangre primordial. Xochitl, aprovechando la confusión inicial, se escabulló entre las sombras. Su pequeña figura se movía con la gracia y sigilo de un jaguar en la noche, buscando una manera de ayudar a su amigo en esta batalla aparentemente imposible.
THRYM, recuperándose de la sorpresa inicial, soltó una carcajada que hizo temblar las paredes de hielo. Fragmentos de hielo caían como una lluvia mortal, añadiendo otro peligro a la ya precaria situación. ¿Crees que puedes engañarme, Dios del trueno?, se burló el rey de los gigantes de hielo. Ahora tengo tu martillo, y con él, todo tu poder. Ni siquiera el gran Thor puede enfrentarse a la fuerza combinada de los gigantes de hielo y los Tzitzimime. El gigante intentó blandir a Mjolnir, pero el martillo parecía resistirse a su voluntad. Chispas de electricidad saltaban erráticamente, y el arma legendaria vibraba en la mano de THRYM como si luchara por liberarse. Thor, viendo esto, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «El martillo no te obedecerá, THRYM», dijo Thor, dando un paso adelante. Sus pies descalzos dejaban huellas humeantes en el suelo de hielo, el calor de su poder derritiendo la superficie congelada. Mjolnir solo responde a quien sea digno de empuñarlo. Y tú, rey de los cobardes, no eres digno ni de limpiar el polvo de su mango. Mientras tanto, Xochitl había logrado acercarse a uno de los braseros mágicos que iluminaban la caverna con un fuego azul y frío. Con un movimiento rápido y preciso, producto de años de entrenamiento en los templos de Tenochtitlán, tomó una antorcha y la arrojó hacia los Tzitzimime más cercanos. El fuego, aunque frío al tacto, pareció cobrar vida al contacto con los demonios estelares. Los Tzitzimime retrocedieron con chillidos de dolor que helaban la sangre, sus cuerpos de sombra y hueso consumiéndose bajo las llamas mágicas. «Thor», gritó Xochitl, sus ojos brillando con el reflejo del fuego mágico. «¿La luz? Temen a la luz». El dios del trueno asintió, comprendiendo. Aunque no tenía su martillo, Thor aún era el dios del trueno, y el poder de los relámpagos corría por sus venas como la sangre misma de Yggdrasil. Concentrándose, Thor logró hacer que pequeñas chispas de electricidad bailaran entre sus dedos, creciendo gradualmente hasta formar arcos de luz cegadora. THRYM, viendo que la situación se le escapaba de las manos, rugió de rabia. Su aliento gélido formaba escarcha en el aire, y la temperatura de la caverna descendió aún más, si eso era posible. «Mátenlos a ambos», ordenó a sus gigantes y a los Tzitzimime que quedaban. «Que sus cuerpos congelados sirvan de advertencia a cualquiera que se atreva a desafiar nuestro poder». La batalla que siguió fue épica, digna de las sagas más grandiosas de Asgard y de los códices más detallados de los aztecas. Thor, aunque sin su martillo, luchaba con una ferocidad que rivalizaba con la de Tyr en sus mejores días. Sus puños, cargados de electricidad, golpeaban a los gigantes de hielo con la fuerza de 1000 tormentas, haciéndolos retroceder y agrietando sus cuerpos congelados. Xochitl, por su parte, demostró una valentía y astucia que hubieran hecho sentir orgulloso al mismo Huitzilopochtli. Armada con antorchas de fuego mágico y un pequeño cuchillo de obsidiana que brillaba con un fulgor sobrenatural, la joven mexica se movía entre los Tzitzimime como una sombra vengadora. Sus movimientos, precisos y letales, recordaban a las danzas rituales de los guerreros águila, cada giro y estocada una ofrenda a los dioses de la guerra. Pero a pesar de sus esfuerzos heroicos, Thor y Xochitl estaban superados en número. Por cada enemigo que derribaban, parecían surgir dos más de las sombras heladas de la caverna. El frío comenzaba a afectar incluso a Thor, cuyos movimientos se volvían más lentos a medida que el combate se prolongaba. Thor, jadeando por el esfuerzo y con una capa de escarcha formándose en su barba, se dio cuenta de que necesitaban un plan desesperado. Xochitl gritó sobre el fragor de la batalla, su voz apenas audible entre los rugidos de los gigantes y los chillidos de los Tzitzimime. «Necesito que distraigas a THRYM. Tengo que acercarme al martillo». La joven mexica asintió, comprendiendo el plan en un instante. Con una agilidad sorprendente, esquivó el puño congelado de un gigante y se deslizó entre las piernas de otro, acercándose al trono donde THRYM luchaba por controlar a Mjolnir. «¡Hey, rey de los tontos!», gritó Xochitl, su voz cargada de desafío. Tomó una piedra del suelo y la arrojó con precisión, golpeando a THRYM en la cabeza. «¿Ese martillo es demasiado para ti?
tal vez deberías conformarte con un mazo de juguete. La provocación funcionó. THRYM, enfurecido por el insulto y la humillación, se lanzó tras Xochitl con un rugido que hizo temblar los cimientos mismos de la montaña. En su furia ciega, el rey de los gigantes olvidó momentáneamente el martillo, dejándolo vulnerable sobre el trono de hielo. Thor, viendo su oportunidad, corrió hacia Mjolnir. Cada paso era una lucha contra el suelo resbaladizo y los enemigos que se interponían en su camino. Rayos saltaban de su cuerpo, formando un escudo eléctrico que mantenía a raya a los Tzitzimime. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el mango familiar de Mjolnir, un Tzitzimime particularmente grande y feroz se interpuso en su camino. Sus garras, afiladas como cuchillas de obsidiana, se cerraron alrededor del cuello de Thor, levantándolo del suelo. En ese momento crítico, con la batalla rugiendo a su alrededor, Xochitl en peligro mortal ante la persecución de THRYM, y su amado martillo tan cerca y a la vez tan lejos, Thor se dio cuenta de que necesitaría más que fuerza bruta para salir de esta situación. Necesitaría la astucia de Loki, la sabiduría de Odín, y el coraje inquebrantable de una joven mexica que había arriesgado todo por ayudarlo. Con esta revelación, Thor se preparó para hacer algo que nunca antes había intentado: combinar su poder divino con la magia antigua de la tierra en la que se encontraba. Cerrando los ojos y concentrándose con toda su voluntad, comenzó a invocar no solo a los truenos del cielo nórdico, sino también al fuego dormido del Popocatépetl, al espíritu guerrero de los aztecas, y a la fuerza vital de la tierra misma. El aire alrededor de Thor comenzó a crepitar con una energía nunca antes vista. Chispas de electricidad se mezclaban con llamas de colores imposibles, y el suelo bajo sus pies empezó a temblar con una fuerza telúrica que hablaba del despertar de poderes primordiales. Xochitl, aún huyendo de THRYM, sintió el cambio en el ambiente y se volvió para mirar a Thor. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al dios del trueno envuelto en un aura de poder que trascendía todo lo que había imaginado posible. Thor, gritó ella, su voz cargada de asombro y esperanza. Lo que sea que estés haciendo, hazlo ahora. El desenlace de esta batalla épica estaba a punto de revelarse, y con él, el destino de dos mundos colgaba en la balanza. Thor, hijo de Odín, dios del trueno, estaba a punto de desatar un poder que cambiaría el curso de la historia para siempre. El tiempo pareció detenerse mientras Thor, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, se concentraba en fusionar su poder nórdico con la energía antigua de la tierra mexicana. A su alrededor, la batalla rugía como una tormenta desatada, pero el dios del trueno permaneció inmóvil, como el ojo de un huracán cósmico. La caverna de hielo, antes un bastión de frío y oscuridad, comenzó a transformarse. El suelo temblaba con una fuerza telúrica que hablaba del despertar de poderes primordiales. Grietas se abrieron en el piso congelado, revelando la roca volcánica ardiente que yacía debajo. El contraste entre el hielo y el fuego creaba una danza de vapor y chispas que llenaba el aire con una niebla mística. Xochitl, esquivando los ataques cada vez más desesperados de THRYM, miró a Thor con una mezcla de asombro y preocupación. El cuerpo del dios nórdico brillaba con una luz que no era de este mundo, una fusión imposible de relámpago y fuego volcánico. Su cabello dorado se agitaba como si estuviera bajo el agua, y pequeños arcos de electricidad saltaban entre los mechones. Thor, gritó Xochitl, su voz apenas audible sobre el caos de la batalla. Sea lo que sea que estés haciendo, hazlo rápido. No podremos resistir mucho más. Como respondiendo a su llamado, los ojos de Thor se abrieron de golpe. Ya no eran los ojos azules del dios asgardiano, sino que brillaban con una mezcla de azul eléctrico y rojo ardiente, como si el cielo y el infierno se hubieran fundido en su mirada. Cuando habló, su voz sonó como el rugido de un volcán mezclado con el estallido de un trueno, reverberando con un poder que trascendía los reinos. Yo soy Thor, hijo de Odín, dios del trueno. Pero también soy amigo de Xochitl, protector de esta tierra. En mi sangre corre la fuerza de Asgard y el espíritu indomable de los guerreros aztecas. Y en nombre de ambos mundos, los derrotaré. Con un gesto de su mano, Thor convocó un rayo que atravesó el techo de la caverna, iluminando todo con una luz cegadora.
El rayo, en lugar de disiparse, se mantuvo, formando un pilar de energía pura que conectaba el cielo con la tierra. Al mismo tiempo, el fuego del volcán estalló a través de las grietas del suelo, creando una red de lava que se entrelazaba con los rayos en una danza de elementos que dejó a todos boquiabiertos. Los Tzitzimime, criaturas de sombra y oscuridad, chillaron de dolor ante la luz divina y retrocedieron hacia los rincones más oscuros de la caverna. Algunos de ellos, atrapados entre los rayos y la lava, se desintegraron en nubes de ceniza oscura. Los gigantes de hielo, por su parte, encontraron que sus cuerpos congelados se derretían y agrietaban bajo el calor intenso que emanaba del suelo. THRYM, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó una última jugada desesperada. «Si no puedo tener tu poder, entonces lo destruiré», rugió el rey de los gigantes, levantando a Mjolnir sobre su cabeza. El martillo, aún resistiéndose a su control, chisporroteaba con una energía inestable. Pero antes de que pudiera hacer algo, Xochitl, en un acto de valentía temeraria, saltó hacia él con una agilidad sobrehumana. En sus manos llevaba una de las antorchas de fuego mágico, y sus ojos brillaban con una luz dorada que hablaba de un poder hasta ahora dormido. «Ya es suficiente, THRYM», dijo Xochitl, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a Thor. «Es hora de que conozcas mi verdadera forma y el poder que los dioses aztecas me han concedido». Ante los ojos asombrados de todos los presentes, Xochitl comenzó a transformarse. Su cuerpo se alargó y se cubrió de plumas iridiscentes que brillaban con los colores del arco iris. Su rostro se afiló, formando un pico dorado, y sus brazos se convirtieron en alas majestuosas. En cuestión de segundos, donde antes estaba la joven mexica, ahora se alzaba majestuoso un quetzal dorado, tan grande como Thor y radiante como el sol mismo. «Soy Quetzalxóchitl», proclamó la criatura con una voz melodiosa que llenó la caverna. «Guardiana del Popocatépetl y protectora de la unión entre los mundos. Mi poder es el del cielo y la tierra, y ante él, tu hielo se derretirá como la nieve bajo el sol del mediodía». Thor, recuperándose de la sorpresa, sonrió con una mezcla de orgullo y admiración. «Vaya, pequeña. Parece que ambos teníamos secretos. Tu verdadera forma es tan magnífica como tu espíritu». Quetzalxóchitl batió sus alas, creando una ráfaga de viento cálido que hizo tambalear a THRYM. El gigante, desequilibrado y abrumado por el poder combinado de Thor y Quetzalxóchitl, soltó a Mjolnir. El martillo, finalmente libre, voló directamente a la mano extendida de Thor. «No», rugió THRYM, su voz cargada de desesperación y furia. «El poder debía ser mío. Este mundo de calor y vida debía congelarse bajo mi dominio eterno». Thor, con Mjolnir nuevamente en su poder, se elevó en el aire. Rayos danzaban alrededor de su cuerpo, mezclándose con el fuego del volcán en una sinfonía de poder elemental. Sus ojos, aún brillando con la fusión de energías divinas, se fijaron en THRYM con una mezcla de lástima y determinación. «El verdadero poder, THRYM, no viene de las armas o los trucos», declaró Thor, su voz resonando con la sabiduría de Odín y la fuerza de la tierra misma. «Viene de la unión, de la amistad, de la comprensión entre mundos. Algo que tú, en tu codicia y arrogancia, jamás podrías entender». Con un grito de batalla que resonó en toda la montaña, haciendo temblar la tierra misma, Thor lanzó a Mjolnir. El martillo, cargado con la energía combinada del trueno nórdico y el fuego azteca, golpeó a THRYM en el pecho con una fuerza apocalíptica. El impacto fue como el choque de dos mundos. THRYM salió volando hacia atrás, su cuerpo congelado desintegrándose en una explosión de hielo y luz. La onda expansiva sacudió la caverna, haciendo que grandes trozos de hielo y roca cayeran del techo. Los Tzitzimime que quedaban, viendo a su aliado derrotado y enfrentados al poder combinado de Thor y Quetzalxóchitl, comenzaron a retroceder hacia las sombras, sus cuerpos etéreos disolviéndose en la oscuridad. «Esto no ha terminado», siseó el líder de los demonios estelares, sus ojos de fuego ardiendo con odio y promesas de venganza. «Volveremos cuando la oscuridad sea más fuerte, cuando el sol se oculte y la noche eterna reclame lo que es suyo».
Con estas palabras amenazantes, los Tzitzimime desaparecieron en un remolino de sombras, llevándose consigo a los gigantes de hielo derrotados. El silencio cayó sobre la caverna, roto solo por el crepitar del fuego y el zumbido eléctrico que aún emanaba de Thor. Thor aterrizó suavemente junto a Quetzalsóchitl, mirando a su amiga con una nueva apreciación. Parece que ambos teníamos mucho que aprender el uno del otro, pequeña, o debería decir, gran Quetzalsóchitl. Quetzalsóchitl asintió, sus plumas brillando con los últimos destellos de la batalla. Y aún hay mucho más por descubrir, Dios del trueno. Esta victoria es solo el comienzo. La amenaza de los Tzitzimime sigue latente, y ahora que los mundos se han entrelazado, debemos estar preparados para lo que vendrá. Mientras el fuego del volcán se calmaba y los últimos ecos de la batalla se desvanecían, Thor y Quetzalsóchitl se prepararon para enfrentar las consecuencias de su victoria y los nuevos desafíos que seguramente vendrían. La caverna de hielo, ahora transformada en un paisaje surreal de hielo derretido y roca volcánica, era un testimonio del poder que habían desatado y de los cambios que estaban por venir. «Tienes razón», dijo Thor, acariciando pensativamente a Mjolnir. «Debemos asegurarnos de que la paz entre nuestros mundos esté garantizada. Y para ello, necesitaremos la sabiduría de ambos panteones». Quetzalsóchitl asintió solemnemente. «El camino que nos espera es largo y peligroso, Thor. Pero juntos, como guardianes de dos mundos, podremos enfrentar cualquier desafío que se nos presente». Y así, mientras el Popocatépetl rugía en la distancia, como un gigante despertando de un largo sueño, Thor y Quetzalsóchitl se prepararon para la siguiente etapa de su aventura. El destino de dos mundos ahora descansaba sobre sus hombros, y la verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y rojizos cuando Thor y Quetzalsóchitl emergieron de la caverna en la cima del Popocatépetl. El aire fresco de la mañana contrastaba drásticamente con el calor intenso de la batalla que acababan de librar. El volcán, antes amenazante, ahora parecía en calma, como si reconociera la paz que se había logrado en sus entrañas. Thor, con Mjolnir colgando de su cinturón, miró a su compañera alada. El dios nórdico mostraba signos de la feroz batalla, su armadura estaba chamuscada y su capa roja hecha jirones, pero sus ojos brillaban con una nueva luz de entendimiento y poder. «Bueno, pequeña, o debería decir, gran Quetzalsóchitl», dijo Thor con una sonrisa cansada pero satisfecha, «¿qué hacemos ahora? Hemos derrotado a los gigantes de hielo y a los Tzitzimime, pero siento que nuestra aventura está lejos de terminar». La majestuosa ave dorada se posó sobre una roca cercana, sus plumas iridiscentes brillando bajo la luz del sol naciente. A pesar de su forma imponente, los ojos de Quetzalsóchitl reflejaban la misma sabiduría y determinación que Thor había visto en la joven Xóchitl. «Tienes razón, Thor», respondió Quetzalsóchitl, su voz melodiosa mezclándose con el viento de la montaña. «Ahora debemos asegurarnos de que lo que ha ocurrido aquí no vuelva a repetirse». La alianza entre los gigantes de hielo y los Tzitzimime fue solo un síntoma de un problema mayor, uno que afecta a ambos de nuestros mundos. «¿Y cuál es ese problema?», preguntó Thor, intrigado. Su mano acariciaba distraídamente el mango de Mjolnir, como buscando consuelo en su fiel compañero. Quetzalsóchitl extendió sus magníficas alas, señalando hacia el horizonte donde el sol continuaba su ascenso. «El desequilibrio entre nuestros mundos, Thor. Durante siglos, los reinos han estado separados, cada uno con sus propios dioses y leyendas. Pero eventos como este demuestran que ya no podemos permanecer aislados. Las barreras entre los mundos se están desvaneciendo, y con ello vienen tanto peligros como oportunidades». Thor asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Sus pensamientos viajaron a Asgard, a los salones dorados del Valhalla y a los rostros de sus compañeros dioses. «Tienes razón. En Asgard, hemos oído rumores de otros reinos, de otros panteones, pero nunca nos hemos preocupado realmente por entenderlos o establecer contacto. Quizás ese ha sido nuestro error». En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar suavemente. No era el rugido amenazante del volcán despertando, sino una vibración más sutil, casi musical. Una grieta se abrió en la roca,
y de ella emergió una figura luminosa que irradiaba poder y misterio. Era Tezcatlipoca, el dios azteca del cielo nocturno y la discordia. Su cuerpo era como la noche misma, salpicado de estrellas, y en lugar de un pie, tenía un espejo humeante que reflejaba imágenes cambiantes de otros mundos y tiempos. Vaya, vaya, dijo Tezcatlipoca con una voz que sonaba como el susurro del viento nocturno mezclado con el tintineo de estrellas distantes. Un dios nórdico y una guardiana azteca, trabajando juntos para salvar ambos mundos. Esto sí que es un espectáculo interesante. Thor se puso en guardia, Mjolnir zumbando con energía contenida, pero Quetzalsóchitl lo detuvo con un ala. Espera, Thor. Tezcatlipoca no es nuestro enemigo, al menos no hoy. Es uno de los dioses más poderosos y enigmáticos de nuestro panteón. El dios azteca sonrió, revelando dientes que brillaban como estrellas en una noche sin luna. La pequeña Quetzalsóchitl tiene razón, Thor, hijo de Odín. He venido porque lo que han hecho aquí ha causado ondas en el tejido mismo de la realidad. Han alterado el equilibrio cósmico de una manera que ni siquiera los más sabios de nuestros sacerdotes podrían haber previsto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Thor, aún desconfiado pero intrigado por las palabras del dios azteca. Tezcatlipoca hizo un gesto con su mano, y en el aire apareció una imagen que dejó a Thor sin aliento. Era el árbol Yggdrasil, el eje del cosmos nórdico, pero entrelazado con él estaba una serpiente emplumada que Thor reconoció como Quetzalcóatl, la deidad azteca de la sabiduría y el viento. Sus acciones han comenzado a unir nuestros mundos de una manera que no se había visto en milenios, explicó Tezcatlipoca, su voz cargada de un conocimiento antiguo y terrible. El Bifrost, el puente arcoíris de los asgardianos, y el camino de Quetzalcóatl están comenzando a converger. Las raíces de Yggdrasil se entrelazan con las raíces del Omeyocan, nuestro paraíso celestial. Quetzalsóchitl jadeó, sus plumas erizándose con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Estás diciendo que se está formando un puente permanente entre nuestros mundos? ¿Entre Asgard y el reino de los dioses aztecas? Tezcatlipoca asintió solemnemente. Así es. Y depende de ustedes dos, representantes de ambos mundos, asegurarse de que esta unión sea pacífica y beneficiosa para todos los reinos. El poder que han desatado hoy podría ser el preludio de una nueva era de entendimiento y cooperación entre panteones, o el catalizador de una guerra cósmica que destruiría la realidad misma. Thor miró a Mjolnir y luego a Quetzalsóchitl, el peso de esta revelación asentándose sobre sus hombros como una capa de responsabilidad divina. Parece que nuestra aventura está lejos de terminar, amiga mía. Tenemos una tarea aún más grande por delante. En efecto, dijo Quetzalsóchitl, su voz mezclada con determinación y un toque de emoción ante la magnitud del desafío. Pero antes de que podamos unir los mundos, debemos asegurarnos de que el nuestro esté en orden. Los Tzitzimime aún están sueltos, y no sabemos qué otros peligros puedan acechar en las sombras entre los reinos. Tezcatlipoca sonrió enigmáticamente, su cuerpo estelar brillando con una intensidad casi cegadora. Sabias palabras, pequeña guardiana. Les sugiero que comiencen su búsqueda en Mictlán, el inframundo azteca. Allí encontrarán aliados, y enemigos que ni siquiera imaginan. El equilibrio entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, será crucial para mantener la estabilidad de este nuevo puente cósmico. Con estas palabras, Tezcatlipoca comenzó a desvanecerse en el aire, su forma disolviéndose en una nube de estrellas y sombras. Buena suerte, Thor, hijo de Odín, y Quetzalsóchitl, hija de dos mundos. El destino de nuestros reinos está en sus manos. Que la sabiduría de Quetzalcóatl y el coraje de Odín guíen sus pasos. Cuando el dios azteca desapareció por completo, Thor y Quetzalsóchitl se miraron, conscientes del enorme desafío que tenían por delante. El sol ya estaba alto en el cielo, bañando el Popocatépetl en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Bueno, pequeña, dijo Thor con una sonrisa, balanceando a Mjolnir en su mano, parece que tenemos un viaje al inframundo que planear. ¿Estás lista para otra aventura? Quetzalsóchitl batió sus alas, elevándose en el aire con gracia y poder. Siempre, Dios del trueno. Pero esta vez,
iremos preparados para lo que sea que nos espere. Mictlán no es un lugar para los débiles de corazón. Mientras el sol se elevaba completamente sobre el Popocatépetl, Thor y Quetzalsóchitl comenzaron a descender la montaña, listos para enfrentar los nuevos desafíos que les esperaban. La batalla en la caverna de hielo había sido solo el comienzo. Ahora, con la unión de los mundos en juego y el equilibrio cósmico pendiendo de un hilo, sabían que sus próximas aventuras serían aún más peligrosas y más importantes que nunca. El viento llevaba el eco de sus voces mientras planeaban su próximo movimiento, mezclándose con el rugido distante del volcán y el susurro de los árboles. En el cielo, las nubes comenzaban a formar patrones extraños, como si el mismo firmamento estuviera anticipando los cambios que estaban por venir. Thor y Quetzalsóchitl, un dios nórdico y una guardiana azteca, se preparaban para escribir un nuevo capítulo en la historia de ambos mundos, uno que cambiaría el destino de dioses y mortales por igual. Las sombras del Mictlán se cerraban alrededor de Thor y Quetzalsóchitl mientras avanzaban por los 9 niveles del inframundo azteca. El aire estaba cargado de susurros de almas perdidas y el eco distante de desafíos por venir. Cada paso que daban resonaba con un peso sobrenatural, como si el mismo reino de los muertos reconociera la importancia de su misión. Thor, con Mjolnir en mano, iluminaba el camino con destellos ocasionales de relámpagos controlados. Su armadura, aún marcada por la batalla en el Popocatépetl, brillaba tenuemente en la penumbra eterna del Mictlán. «Este lugar me recuerda a Elheim», murmuró el dios del trueno, sus ojos escudriñando las sombras en busca de peligros ocultos. «Pero hay algo más aquí, una energía antigua que no puedo descifrar». Quetzalsóchitl, cuyas plumas brillaban con un fulgor sobrenatural en la oscuridad, asintió solemnemente. «Es la esencia misma de nuestro mundo, Thor. Aquí es donde todo comenzó y donde todo terminará. El Mictlán no es solo el reino de los muertos, sino el vientre de la creación misma». Avanzaron en silencio por lo que parecieron horas, atravesando paisajes imposibles que desafiaban la lógica del mundo de los vivos. Ríos de sangre que fluían hacia arriba, montañas que respiraban como bestias dormidas, y cielos llenos de estrellas que parecían observarlos con ojos conscientes. De repente, el suelo bajo sus pies se desvaneció, y ambos se encontraron cayendo en un abismo de oscuridad total. Thor instintivamente extendió su mano hacia Quetzalsóchitl, pero sus dedos solo encontraron plumas que se desvanecían como humo. Cuando finalmente aterrizaron, se encontraron en una gran cámara iluminada por un fuego verde etéreo que ardía sin consumir nada. El aire vibraba con una energía antigua y poderosa que hacía que incluso Thor, un dios, se sintiera pequeño e insignificante. Frente a ellos se alzaban 2 figuras imponentes, Hel, la diosa nórdica del inframundo, y Mictlantecutli, el señor azteca de la muerte. Hel, con la mitad de su rostro hermoso y la otra mitad en descomposición, emanaba un aura de frío eterno. Mictlantecutli, por su parte, era una figura esquelética adornada con ojos estelares y garras afiladas como obsidiana. «Bienvenidos, viajeros de 2 mundos», habló Mictlantecutli, su voz resonando como el crujir de huesos antiguos. «Han llegado muy lejos, pero su prueba final apenas comienza». Hel, con una voz que mezclaba la dulzura del descanso eterno con el horror de la putrefacción, añadió: «Thor, hijo de Odín, y Quetzalsóchitl, guardiana del Popocatépetl. Sus acciones han sacudido los cimientos mismos de la realidad. El equilibrio entre la vida y la muerte, entre los mundos, pende de un hilo». Thor dio un paso adelante, Mjolnir listo en su mano. Su voz retumbó con la autoridad de un dios del trueno, pero también con la humildad de quien ha aprendido mucho en poco tiempo. «¿Qué prueba? Ya hemos derrotado a los gigantes y a los Tzitzimime. Hemos unido fuerzas para proteger ambos mundos». Quetzalsóchitl, sin embargo, comprendió más rápidamente. Sus plumas se erizaron con una mezcla de anticipación y temor reverencial. «No se trata de una batalla física, ¿verdad? Es algo más profundo, más trascendental». Mictlantecutli sonrió, revelando dientes afilados como cuchillas de sacrificio. «Perspicaz como siempre, pequeña guardiana. La verdadera prueba es de comprensión y aceptación.
Para unir verdaderamente sus mundos, deben entender y aceptar completamente las diferencias y similitudes entre sus culturas, entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos. Con un gesto de su mano esquelética, Mictlantecutli hizo aparecer imágenes en el aire, visiones de Asgard y Tenochtitlán, de valquirias y guerreros águila, de Yggdrasil y la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Las imágenes danzaban y se entrelazaban, formando patrones complejos que hablaban de conexiones ocultas entre ambas mitologías. Sus mundos están entrelazándose, explicó Hel, su voz cargada de un conocimiento eterno. Pero para que esta unión sea verdadera y duradera, ustedes deben ser los puentes vivientes. Deben entender y aceptar completamente no solo sus propias culturas, sino también la del otro. Thor y Quetzalcóatl se miraron, comprendiendo la magnitud del desafío. No se trataba solo de fuerza física o poder mágico, sino de una transformación profunda del alma y la mente. Durante lo que parecieron días, pero podrían haber sido siglos en el reino atemporal del Mictlán, Thor y Quetzalcóatl compartieron historias, mitos y creencias de sus respectivos mundos. Thor habló de los 9 reinos conectados por Yggdrasil, del sacrificio de Odín para obtener sabiduría, y del temido Ragnarok. Quetzalcóatl, por su parte, contó sobre las 5 eras del mundo azteca, la danza cósmica de Ometeotl, y cómo los dioses se sacrificaron para crear el sol y la luna. A medida que hablaban y escuchaban, algo extraordinario comenzó a suceder. El fuego verde de la cámara cambió de color, tornándose en un brillante dorado que recordaba al sol naciente. Las imágenes en el aire se fusionaron, creando nuevas narrativas que entrelazaban ambas mitologías de maneras sorprendentes y hermosas. Thor comenzó a ver cómo el concepto de sacrificio y renacimiento en la mitología azteca se reflejaba en su propia historia de muerte y resurrección. Quetzalcóatl, por su parte, encontró paralelos entre la lucha constante contra el caos en la cosmología nórdica y la necesidad de mantener el equilibrio cósmico en la visión azteca del universo. Hel y Mictlantecutli observaban en silencio, sus expresiones indescifrables pero sus ojos brillando con un interés intenso. Finalmente, cuando el último relato fue compartido y la última conexión establecida, Thor y Quetzalcóatl se encontraron transformados. El cuerpo de Thor ahora lucía intrincados tatuajes aztecas que brillaban con energía eléctrica, mientras que las plumas de Quetzalcóatl estaban adornadas con runas nórdicas que pulsaban con el poder del Yggdrasil. Mictlantecutli habló nuevamente, su voz ahora cargada de un respeto que no había mostrado antes. Han pasado la prueba, viajeros de 2 mundos. Han demostrado que la verdadera fuerza no viene de la conquista o la asimilación, sino de la comprensión mutua y el respeto por las diferencias. Hela sintió una rara sonrisa formándose en su rostro dividido. El puente entre nuestros mundos ahora está completo, forjado no con magia o acero, sino con entendimiento y aceptación. Pero recuerden, con gran poder viene gran responsabilidad. Thor y Quetzalcóatl se pusieron de pie, sintiendo el peso de su nueva misión pero también una fuerza renovada que fluía a través de ellos, uniendo el poder del trueno nórdico con la magia antigua de la tierra azteca. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Thor, su voz mezclando la autoridad de un dios asgardiano con la sabiduría recién adquirida de las enseñanzas aztecas. Regresen a sus mundos, respondió Hel, su voz resonando con finalidad. Enseñen lo que han aprendido. Preparen a sus pueblos para los cambios que vendrán. El puente entre los mundos traerá grandes oportunidades, pero también grandes desafíos. Quetzalcóatl extendió sus alas, que ahora parecían abarcar tanto el cielo azteca como el firmamento nórdico. No será fácil. Habrá resistencia, miedo al cambio. Muchos en ambos mundos temerán lo desconocido. Pero también habrá esperanza, añadió Thor, Mjolnir brillando con una nueva luz que mezclaba el relámpago con el fuego del sol azteca. Y mientras estemos unidos, mientras mantengamos vivo este entendimiento que hemos forjado, podremos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Con un último gesto de Mictlantecutli y Hel, Thor y Quetzalcóatl fueron envueltos en una luz cegadora. Cuando abrieron los ojos, se encontraron de vuelta en la cima del Popocatépetl, pero el mundo que los rodeaba ya no era el mismo que habían dejado. El sol se alzaba en el horizonte, iluminando un paisaje transformado. En el cielo, el Bifrost y el camino de Quetzalcóatl se entrelazaban,
creando un puente de luz y color que unía los reinos de una manera nunca antes vista. La Tierra misma parecía vibrar con una nueva energía, como si dos corazones cósmicos latieran al unísono por primera vez. Thor miró a su compañera, ahora más que nunca consciente del vínculo profundo que compartían. Bueno, pequeña Quetzalxóchitl, parece que nuestra verdadera aventura apenas comienza. Quetzalxóchitl asintió, sus ojos brillando con determinación y esperanza. Así es, Dios del trueno. Y juntos, escribiremos una nueva historia para ambos mundos. Una historia de unión, de entendimiento, y de un futuro compartido que ni siquiera los dioses podrían haber imaginado. Mientras el viento llevaba el eco de sus palabras a través de los reinos, mezclando el rugido del trueno con el canto del quetzal, Thor y Quetzalxóchitl se prepararon para enfrentar el futuro. Un futuro donde los mitos se entrelazaban, donde los dioses aprendían unos de otros, y donde la unión de dos culturas prometía un nuevo amanecer para todos los reinos. Y así, con el sol naciente como testigo y el Popocatépetl rugiendo su aprobación, el dios del trueno y la guardiana del volcán emprendieron el vuelo hacia su próxima aventura. El destino de dos mundos, ahora inextricablemente unidos, descansaba sobre sus hombros. Pero con la sabiduría ganada en las profundidades del Mictlán y la fuerza de su amistad forjada en batalla, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el cosmos les deparara. El eco de su partida resonó a través de los mundos, un recordatorio de que incluso las historias más antiguas pueden tener nuevos capítulos, y que la verdadera magia nace cuando culturas diferentes se unen en comprensión y respeto mutuo. Fin.